Y vamos a darnos un momentito de silencio. Silencio para recibir con gratitud este día. Para pensar en el amor y la ternura de Jesús. Esa ternura y ese amor nos acompañan hoy. Agradezcamos a Dios por la vida, por esta oportunidad que tenemos de aprender estos días, de encontrarnos como hermanos, hermanas, amigos y amigas. Y encomendemos al Señor la jornada de hoy. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Sobre todo, agradecemos que tú estás aquí también con nosotros, acompañándonos, cuidándonos, desafiándonos, y esa presencia tuya le da sentido a esta reunión. En tus manos encomendamos lo que vamos a decir, pensar, sentir, que contribuya, Señor, a acercarnos más a ti, a aprender a amarte mejor y a servirte. Gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, pensar nuestra sociedad, nuestra vida, nuestras relaciones, con la fe que nos acompaña y que nos identifica. Y en esa forma de pensar nuestra vida y lo que somos y hacemos, pues a buscar también nuestras maneras de ser para ser mejores colaboradores y colaboradoras tuyas. Que podamos colaborar en la promoción de tu reino, en una Colombia mejor como tú la sigues deseando. Ayúdanos a ser instrumento tuyo en este momento en nuestro país. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amigo y hermano. Amén. Pueden sentarse. Bueno, Isabelita no ha llegado, ¿no? Ya casi. No. Creo que le estamos desesperando. Bueno, comencemos así. Ya decíamos que cuando termina la jornada comienza el aprendizaje. Porque uno se va siempre pensando, digiriendo. Creo que aquí uno viene para poner contenidos, sentimientos, pensamientos, pero eso uno lo va digiriendo. Uno necesita tiempo para digerir. Hoy no hay tiempo para eso, ¿cierto? Uno pasa muy rápido de una actividad a otra, como pasa de un sitio de internet a otro y uno ya no acuerda de dónde era que venía. ¿Les ha pasado? Abre uno acá, te abre después allá y uno dice voy a buscar esta que yo por qué terminé buscando así, en qué era que estaba, ¿verdad? Que ya habían empezado por acá. Entonces a veces en la vida, sobre todo en estos procesos de aprendizaje, a uno le hace falta tener unas pausas para digerir. Hay sobreabundancia de información hoy. Entonces uno necesita todo eso, pero momentos para digerir. Y el alma digiere sin que uno a veces le dé tiempo. Por ejemplo, los sueños son formas de digerir. A veces uno se va con una enseñanza y en los sueños evacúa uno preocupaciones, ansiedades, ilusiones. En el momento menos pensado uno aparece pensando en lo que escuchó o sintió. Son formas de uno ir digiriendo. Todo esto para decirles ¿qué han pensado después de ayer? ¿Pensaron en algo? Sí. ¿Les ha inquietado algo? ¿Les ha molestado algo? ¿Les ha incomodado? ¿Hay algo que se quedó por decir y no se dijo? Entonces, démonos ese momentito. A ver, yo pienso que
como venimos de vieja escuela, como Sí. usted dice, la palabra de Dios dice y dice así. Dice y Ahora, yo estudié matemáticas, entre las matemáticas, porque se dice, eso es así. sí, sí. Entonces, también eso hace que mi Claro, manera sí. de verla Sí. sea. Y entonces, en la noche me preguntaba, bueno, muy bien, la palabra de Dios es veraz y la debo seguir. Sí. Pero, ¿en qué momento, digamos, cuando habla de que no debemos juzgar? Entonces digo yo, bueno, muy bien, pero cuando las cosas no son como son, ¿cómo las manejo? Yo las pienso, las razono, mas no debo juzgar. Entonces eso no sé exactamente si el juzgar son solamente las intenciones del corazón, porque esas no las conozco, solamente las conoce Dios. Pero cuando hay otras circunstancias, ¿cómo hago para pensarlas y llegar a una conclusión y no debo juzgar a la vez? Eso para mí no... Sí, sí. Ahora, gracias por expresarlo. Lo que quiero es que expresemos. No les voy a poder responder todo, porque hay cosas que no se pueden responder. Pero lo importante es que lo expresemos. Yo también me voy con otra, ¿no? Me voy pensando. Pero hay cosas que no tienen respuesta, pero sí necesitamos verbalizarlas. A lo que dice María Luisa, a mí se me ocurre decirte no como respuesta. Sí, la palabra del Señor es la palabra del Señor. Pero como veíamos, cuando uno toma eso tan literal y matemáticamente, te vas a meter en un problema muy serio. Porque hay textos que tendría uno que releerlos para poder entender qué significan esos textos hoy. Aunque son palabra de Dios, no se trasladan literalmente de 15 siglos antes de Cristo a 21 después, como si estuviéramos en el mismo momento. Entonces, el texto que hemos usado como ejemplo: si tu hijo es contumaz y rebelde, sácalo a la plaza y apedréalo. Matemática, ahí la matemática tienes que dejar de un lado. Hay que irse más por la poesía. ¿Sí? El lenguaje poético, el lenguaje simbólico, el lenguaje contextual. Entonces, ahí es muy claro que esos textos tenían un contexto y que su aplicación hoy tal cual sería un error. ¿Quién nos da ese ejemplo? Jesús. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Señor, pero es que ahí dice. Sí, pero lo que yo trato de descubrir es el Espíritu de Dios en ese texto, no la literalidad del texto. Aún en cosas tan matemáticas como no matarás. Pero es que los judíos habían estudiado matemáticas. No, dicen que ellos cuando iban a golpear al otro, uno lo golpeaba y otro le miraba a los ojos para ver si se le podía dar un golpe más, porque el asunto era no ir a matarlo. Yo no sé si eso sean leyendas, pero yo he escuchado que los judíos, algunos hacían eso. No, todavía aguanta un golpe más. El asunto es no irlo a matar, porque ahí se incumple la ley. Entonces Jesús dice: oísteis que fue dicho no matarás. Pero yo os digo, el que le diga fatuo a su hermano, ya incumplió el espíritu de eso, porque usted le dice tonto, el otro le dice, pues más tonto usted. Y mire cómo se dan muchas veces muertes en un semáforo, porque alguien no tiene paciencia, el otro tampoco, tenía una pistola, la sacó, el uno murió y el otro dice, ¿qué hice? Entonces Jesús va a la raíz. Pero si ves que Jesús está buscando, entonces el texto que traes como ejemplo: no juzguéis para que no sean juzgados. Pero aquí emitimos muchos juicios de los políticos, de los pastores, de la iglesia. Bonhoeffer emitió un juicio en contra de lo que la iglesia estaba haciendo. Entonces uno dice, ¿de qué se trata no juzguéis? ¿Cierto? Pero ahí va tu inquietud. Entonces, como el referente sigue siendo Jesús, que a nosotros nos salvan los 4 evangelios. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo vivió Jesús eso?
Jesús no juzgó a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Oiga, emitió unos juicios, pero muy directos. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Juan el Bautista, ese fue más duro. Y Jesús hizo unos juicios que habría que ir con mucho cuidado y tratando de leer el griego, porque aún en español a uno le quedan dudas de lo duro que fue en ciertos juicios. Me refiero, por ejemplo, a textos como: ustedes dicen que son hijos de Abraham. Si fuerais hijos de Abraham, la voluntad de Abraham hubieras hecho. Pero no la han hecho. Ustedes lo que son es hijos de perdición. Pero hay otros textos que dicen hijos del diablo, hijos de ramera, dice otra traducción, y eso en español sonaría bastante duro. Entonces, ¿qué era lo que significaba no juzguéis? Porque otra vez volvemos, nos salvan los 4 evangelios porque narran la vida y presencia de Jesús. ¿Cómo vivió eso Jesús? Entonces sí juzgó. Si Jesús juzgó y criticó, entonces uno dice, entonces cuando dice no juzguéis, no es que yo no voy a tener opiniones, ni voy a tener posiciones, ni voy a tener confrontaciones. Santos, en Venezuela, imagínense si uno aplica no juzguéis ni digáis nada. No tiene uno opiniones. O en Colombia uno tiene opiniones y encuentra en la iglesia gente que tiene la otra opinión contraria. Entonces, a mí me parece que cuando dicen no juzguéis, habría que leer el contexto para ver en qué es en lo que uno no tiene que juzgar. Por ejemplo, juzgar la espiritualidad de otro, juzgar la santidad de otro, juzgar la relación o juzgar la relación de Dios o la intención espiritual del otro. Uno no puede entrar allí porque se convierte uno en Dios. Esto de los políticos, estábamos hablando ahora. Yo no juzgo la intención, yo juzgo la actuación. Pero la intención la juzga Dios, porque yo no soy Dios. Entonces, ¿a qué llegamos? Cuando dice no juzguéis, es no juzguéis a ser dioses. Hay un juicio que le pertenece solo a Dios. Pero ¿qué es lo que acabamos de hacer aquí? Un ejercicio de interpretación. Hay que hacerlo, con los textos bíblicos hay que hacerlo, porque si uno los literaliza, pierde el sentido. Sí, le pierde el sentido al texto. Y fueron textos religiosos dados en un contexto social muy particular, en un contexto que a nosotros nos es difícil entenderlo hoy en el siglo XXI. Entonces, hay que ver qué otras cosas podría uno interpretar de ese texto y cómo traerlo al día de hoy. Entonces, a mí lo que me dice ese texto es, no asuman el lugar de Dios. Hay cosas que ustedes juzgan que les pertenece solo a Dios. Ahí, quien juzga es Dios. Los católicos no son cristianos. Mire, está entrando en un juicio que solamente Dios puede hacer. Porque con eso estás diciendo que los evangélicos sí lo somos. Y ese es un juicio que también solo le pertenece a Dios. ¿Quién lo es y quién no lo es? No es que si le reza a María va al infierno. Sí, yo opino eso desde mi perspectiva doctrinal. Pero en el cielo yo creo me encontraré con gente que tiene una camándula. Parece como muy raro eso, que va a llegar gente sin la Biblia Reina Valera del 60. Pero eso lo juzga Dios. Pero eso te va haciendo más libre, te va haciendo más amable, te va haciendo más cordial, más tierno en tus relaciones y con uno mismo. Porque cuando uno se convierte en Dios, uno se vuelve más rígido. Y la ternura comienza por ser tierno con uno mismo. Mire, ablándese un poco.
Yo estoy en ese proceso ahora. Sí, uno ya con los años, uno va endureciendo ciertas posiciones. Hay posiciones políticas que uno se vuelve muy ácido. Entonces, mire, tampoco, cálmese, bájele graduación a eso. Eso del acuerdo de paz y haber perdido el plebiscito para mí fue muy duro, muy duro. Para los que ganaron también tuvo que haber sido emocionalmente muy fuerte. Pero son cosas que uno ya después de los años se va endureciendo un poco. Entonces, ablandar el corazón es algo que la interpretación bíblica te puede ayudar o te puede fregar. Porque una interpretación literal y matemática te puede volver más rígido, más rigorista, más, vamos a decir la palabra, más fanático, que siempre es riesgo de la espiritualidad. Entonces la ternura, espiritualidad y ternura, lo que viene es a decirte una espiritualidad tierna. Suéltale a Dios lo que es de Dios y recuerde algo, usted no es Dios. Por eso me gusta tanto ese versículo de Juan el Bautista. ¿Eres tú el Mesías? No, yo no soy el Mesías. Soy el que anuncia en el desierto que el Mesías va a venir. Por eso me parece lindísimo en Juan el Bautista, siendo tan rígido, porque Juan el Bautista, pero él dice, no soy el Mesías. Eso contrasta con los yo soy de Jesús, yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy. Juan es yo no soy. Y creo que a uno lo define tanto lo que uno es como lo que uno sabe que no es. Entonces uno llegará a decir, yo no soy el Mesías. Yo soy pastor, yo soy, pero yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Usted con lo que me dice, me elogia y me admira, pero me crea una tentación muy grande de ir a pensar yo que soy Dios. Entonces yo no puedo juzgar. Ahí vendría toda esa vuelta para lograr ver lo que era el espíritu de ese texto. Pero Jesús siempre nos ayuda. Eso te ayuda también un poco, María Luisa. Muchísimo. Bueno, Sí. pero hay que hacer el trabajo de pensar el texto en ese contexto y a la luz de Jesús. No, pues aquí hay entre dos cosas. Entonces, y efectivamente, pues sí, no podemos ser tan rigurosos ni tan rígidos, ¿no? Pero también entonces llega un momento en que yo cuestiono entonces, digamos, un pasaje, por ejemplo, como este, que el amor entonces todo lo disculpa, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Exacto, entonces ahí tengo esa situación. ¿Cómo lo manejamos? Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera. Y la parte que más me preocupa es que también entonces empecemos entre todos, cada uno entonces a analizar y hacer mi propia teología. Bueno, y todos pues, podemos tenerla, ¿no? Pero también hasta qué punto yo puedo ya volverme de pensar. Sí, yo soy entonces ya de intérprete, no casi el Espíritu Santo. No es difícil. Por eso todo esto crea un problema. Es un problema bueno. Porque tenemos muy pocos problemas en las iglesias y muchas certezas. Entonces la incertidumbre es positiva. Entonces, eso que estás diciendo, Roberto, uno podría decir, no significa que cada uno le va a dar una interpretación y su propia verdad. Pero significa que la que hemos tenido tampoco es la única. No juzgar. No diga nada en contra de Petro. No diga nada en contra de Peñalosa. No, mira, aquí hay otras formas de entender eso, porque Jesús, siendo quien era, dice, Herodes, díganle a esa zorra que... Por lo tanto, yo diría que uno sí puede emitir una opinión política, siempre falible, pero si Jesús hizo eso, entonces el no juzguéis debería significar cómo lo vemos. Entonces, eso de la hermenéutica comunitaria ayuda mucho. ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo ven ustedes? Para que esas tradiciones que hemos
recibido que tienen un valor no se vuelvan en verdad absoluta. Podríamos hablar de hermenéutica y ternura. Hay hermenéuticas muy rígidas, muy rigoristas, muy inflexibles. Y la hermenéutica tiene que ser flexible porque tenemos que encontrar en el texto lo que ese texto agrega a la vida, a la felicidad, al amor, a la armonía. Los fariseos no veían la interpretación de la ley así. Para ellos era el cumplimiento de la ley. Y por cumplir la ley se llevaban por delante la vida. ¿Ves? Entonces esos diálogos ayudan. Y habrá, Robert, algunos casos en los que David termina interpretando un texto de otra forma distinta a la mía. Eso forma parte también de la diversidad cristiana. Y él dice, es que yo de esta interpretación no me salgo. Entonces, sí, David, también es tu derecho. Pablo y Bernabé, ¿nos llevamos o no nos llevamos a Juan Marcos? Y Pablo dice, yo con ese muchacho no vuelvo a salir. Ya lo intentamos una vez, yo no vuelvo. Y Bernabé dice, hay que darle una segunda oportunidad. Bernabé es ícono de la ternura. Bernabé es personaje extraordinario, extraordinario. Entonces, Pablo dice no, Bernabé dice sí, no, sí, no, sí, pero vuelve otra vez. Entonces dicen, bueno, usted por su lado y yo por el mío. Y en Hechos 13 dice que el Espíritu los había unido para la misión. Entonces, ¿dónde quedó la unidad del Espíritu? Que el Espíritu también obra así, porque el Espíritu es muy tierno, no es terco, no es unidimensional. Entonces, pues el uno fue por allá, el otro por acá, a los dos los bendigo. Y miren la obra de Pablo por allá sin Juan Marcos y la obra de Bernabé con Juan Marcos. Y al final Pablo, muy sabio, pasados los años, dice, envíame a Juan Marcos porque me es útil para la obra del ministerio. ¿Gracias a quién? A Bernabé. A Bernabé le debemos el 70% del Nuevo Testamento. Y no escribió, bueno, hay un evangelio apócrifo de Bernabé que yo quiero leer. Pero Bernabé rescata a Pablo. Porque cuando la iglesia de Jerusalén no quería saber nada de Pablo, perseguidor, Bernabé va y lo acompaña. Y gracias a eso, ¿cuántos libros del Nuevo Testamento tenemos? Rescata a Juan Marcos y ahí va un evangelio. Mire cuánto tenemos de Bernabé. Pero es esa actitud tierna de vivir la fe y de saber cuándo uno tiene que cortar con otro. Pero mantenerse enemigo por eso. Bueno, ayer estábamos hablando de iglesias que se separan. Sí, pues uno no sale tampoco feliz, pues de haber estado feliz se queda ahí. Sí. Porque hay un corte, Lutero. Nosotros venimos de una fe que corta. Lutero. Tanto que se nos llama sectas. Secta viene de corte, la palabra secta es corte. Somos un corte, corte es corte. Y el espíritu, mientras nosotros nos damos duro y nos matamos en esas guerras, veía cómo en medio de todo esa cosa tan humana, metía su mano y la obra de Dios iba avanzando. Porque Dios no es rígido. Dios no es rígido. ¿Y cómo usa un tipo como David? ¿Cómo usa un Salomón? Es que si uno se pone a ver la biografía de David, no vuelve a leer los salmos. Pero ahí está. Eso es ternura. Pero entonces esto apunta a una fe más tierna, más humana. Ya la palabra humana nos pone nerviosos. No, más humana, más relacional, más amiga. ¿Ves? Entonces por ahí puede ayudarnos algo. ¿Qué más se fueron sintiendo? ¿Qué más han sentido después de ayer? Gracias, Roberto y María. Bueno, Recuérdame el nombre. Nancy. Nancy. Es que he estado pensando en la respuesta. No es como ya no contemplar la Biblia, sino por el contrario, es una mayor Uy, responsabilidad. no, y una emoción Porque- para leer la Biblia. Porque decía, bueno, es que debo construir mi fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Entonces, cuando yo estoy desarrollando mi teología, estudio la palabra de Dios Sí. con mayor constancia, con mayor fuerza, con más anhelo. Y entonces el versículo solamente se vuelve tan innecesario, o sea, no me apego a un versículo porque la Biblia es un todo, es un Dios completo, y es ahí cuando mi fe se desarrolla y encuentro a un Jesús que dice, la ley no son solo 10 mandamientos, la ley se resume en 2, ama a Dios con todo tu corazón. Ya y hay ama una a tu interpretación muy tierna. como a ti mismo. Entonces yo decía, es que yo no me puedo pegar a un versículo porque es que Jesús mismo, Dios mismo me está diciendo, filtra todo por el amor. Entonces, para el ejemplo que tú ponías, yo no puedo juzgar a alguien cuando, o sea, juzgarlo en el sentido de dañarlo, cuando mi filtro es el amor. Entonces, yo puedo confrontar, animar, llamar su atención, filtrando todo por el amor, y ahí ya la motivación Es lindo cambia. principio, sí. Que podría ser la respuesta para Roberto. El amor todo lo soporta, el amor pasa todo por alto. Entonces, ¿esto qué trata? Pero pongámoslo en una situación humana. Un divorcio por infidelidad. Jorge Maldonado ha venido aquí a dar conferencias con ustedes. Una vez le leí a Jorge Maldonado que decía, como abogado, no puedo hacer mucho. Como pastor podría hacer algo. Y es, señora, usted tiene razón. Pero con la razón puede acabar con la relación. ¿Qué podría salvar ese matrimonio en una situación tan delicada? El amor. Entonces ahí viene el versículo de Roberto. La señora es tonta, no sabe, no se dio cuenta. Pongámoslo ahora en una situación de papá e hijo. Un hijo que cogió mal camino, drogadicción, se te llevó hasta el televisor y regresa. Ese versículo aplicaría. ¿Podría salvar? Le dicen, Roberto, no seas tonto. Se te llevó el televisor y dijo que te lo devolví, no te lo devolvió, te la va a volver a hacer. Entonces, dice Roberto, yo prefiero equivocarme amando. Y voy a saltar todo eso, lo voy a pasar por alto. El versículo aplica para salvar una relación. Es lo que hace el padre del hijo pródigo. Porque el hijo mayor le dice, viejo tonto. Yo, el estricto y el bueno, siempre he estado aquí, pues me fregó usted. Él tenía para haber hecho su fiesta con los amigos, ¿y por qué no la hizo? Por nerdo. El otro güey se divirtió, lo perdono, y hagamos fiesta. Y póngale las sandalias más lindas. A él se le aplica tu versículo, Robert, ¿cierto? En ese caso, en un caso político, juega de otro lugar. En otro ángulo juega el texto. Porque ahí yo sí tengo que ver las intenciones políticas y emitir un juicio. ¿Ves? Pero hay que ver que esos textos tienen un contexto salvador. Son las situaciones que llaman los psicólogos las situaciones límite. En esas situaciones límite como las que vive Colombia, por ejemplo, la gracia y el amor salvan, nada más. Pero si mató 30. Sí, pero si queremos reconstruir el futuro, apuntar al futuro, hay que actuar con gracia. La gracia en el campo social, pero no es tan fácil. ¿Ves? Entonces tiene sus matices, ¿no? Tiene sus matices. Y gracias por traerlo. San Agustín decía lo tuyo. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. El amor es el criterio final. Ama y haz lo que quieras. Uno no se equivoca amando. Uno no se equivoca amando. Es mejor seguir viviendo feliz, habiendo amado, que habiendo sido veraz, estricto y rígido, y haberse llevado por encima de lo demás. Lo que viene en Venezuela, ayer lo decíamos, ahí tiene que haber dosis de gracia, de restauración, de perdón, porque si no, perdonarse uno mismo, amarse uno mismo.
estaba volviendo al divorcio, Jesús mismo dice que se permitió el divorcio por la dureza del corazón. ¿Ves? Y la dureza del corazón puede ser de parte del que no quiere perdonar, porque tiene un corazón no cordial, Sí, como estamos viendo sí. en ¿no? O de parte del que cometió una falta, que lo perdonaron una vez y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Ya ahí sí. Un corazón de arrepentimiento. Y ahí vas a otros pasajes de Jesús, donde se pone muy duro y dice, a usted yo no le creo nada. Y les da muy duro, ¿no? Muy duro. Pero entonces Jesús siempre es la figura, siempre es la figura. Para nosotros es muy claro lo que es el amor, pero pues, he escuchado precisamente de palabras de homosexuales. Si ves, Dios dice que nos amemos y por eso nos amamos. Sí, o sea, utilizan un versículo bíblico. Sí, Sí, sí. Para nosotros o para ciertos sectores de la iglesia, el amor se da entre parejas heterosexuales. Y cuando ese amor se da entre dos personas del mismo sexo, ya para nosotros no es amor. Bueno, necesitamos hacer unas lecturas nuevas. Necesitamos hacer unas lecturas nuevas. No sé cómo. No tengo definido todavía eso. Y bueno, y en el tema homosexual hay tantos niveles de relación homosexual. No sé, ahí me quedo yo como sin qué decir. Solamente que nos están desafiando a las interpretaciones viejas. Porque uno desde la distancia viendo el tema homosexual como un tema, otros cuando se te presenta en la casa con una hija. ¿Ves? Entonces son cosas muy difíciles. En Costa Rica están para aprobar ya matrimonio del mismo sexo en octubre. Y antes de venirme, el domingo estaba viendo televisión, estábamos viendo a Suso con mi esposa. Entonces apareció ¿saben quién es Suso? Sí. El paisa, el humorista, por Caracol. Hay que actualizar la hermenéutica. La hermenéutica. Entonces aparece una propaganda genial en Costa Rica, donde un papá aparece en el campo costarricense, un campesino, no lo vistieron para hacer una actuación con el vestido que usan y todo, y dice, cuando yo supe que era lesbiana, me fui y la abracé, y le dije, mija, no entiendo, solamente sé que te amo. Entonces la muestran, ya llegando a la casa, y habla la mamá en lenguaje muy tico, muy costarricense. No sé, hay unas cosas que uno no estamos preparados para eso. Entonces esas interpretaciones de amor, porque yo me ponía a ver el papá. ¿Qué debía ser un papá evangélico? Entonces, pues, lo que hemos tenido en los 70, 80 y 90 era que si la hija se embarazaba, sin casarse, el papá la sacaba de la casa porque bajo mi techo no va a vivir el pecado. Y eso dañó hogares, dañó vidas. Yo tuve equivocaciones como pastor en casos como esos. Y no menguaron los embarazos. Sí, ves, entonces eso del amor es un asunto difícil, ¿no? Hay diferentes interpretaciones del amor. ¿Todas esas son válidas? No. ¿Cómo se juzga? Bueno, pero es un tema, solamente problematizar el tema, ¿no? El punto ahí es que lo que necesitan es el verdadero amor. ¿Viste? Ya ahí ponemos otra categoría de amor, un verdadero y uno falso. Ahí tenés que ir argumentando qué es el verdadero y cuál es el falso. ¿Ves? Pero ya entramos a juzgar y es necesario hacerlo. Ahí hay necesidad de hacerlo. ¿Querías decir algo atrás? Sí, pues yo creo que Diana. creo que es un buen momento para darle gracias a Dios por reaprender, desaprender. Y aunque sea el tema de la homosexualidad, de la infidelidad, cualquier tema, ayer me quedó demasiado claro
que necesito más cartas en mi baraja. Entre más cartas en mi baraja tenga, mejor podré entenderme a mí misma, a mis hermanos, a mis hijos, a mi comunidad, al mundo. Sí, y a Dios. Exacto, y a eso iba. Y que la carta ganadora es la carta con la que juego con el Señor. Claro, la perspectiva de fe. Exacto. Entonces creo que sea cual sea el tema, ayer me quedó demasiado claro que esa es la forma en la que debemos abordar porque el problema. Porque muchas veces lo que vemos es el síntoma, pero lo que está pasando adentro con la persona es lo que realmente es atratar. Sí. Entonces, siendo lo que tú decías, homosexuales, infidelidades, cualquier cosa que suceda en el mundo, es una forma más clara de verla y no solamente quedarme con lo que antes tenía y con las figuras distorsionadas de fe, de teología, de religión, ¿sí? Porque nos enseñaron, lo que tú decías ayer, nos enseñaron mal con respecto a la fe, con respecto a la comunidad, ¿sí? A la iglesia. Entonces, es el momento de pronto de hacer un alto y repensar. Y Diana, yo te agregaría que nos enseñaron mal y hay que dar gracias. Porque los que enseñaron mal lo hicieron muchas veces con una motivación de amor. Comencemos por papá y mamá. Lo que hizo mi papá con mi hermana, de golpearla con un látigo y lo que hizo conmigo, pero que tenía amor lo tenía, pero era hijo de una cultura. Ahora, si él amó de esa forma, yo tengo que amar de esa. Ya eso es otra cosa, ¿ves? Entonces uno, por el respeto que tiene a esa memoria, reelabora eso que ellos hicieron. Igual con los pastores. Nos enseñaron mal. ¿Y cómo lo hicieron? Con buena intención. Yo agradezco por los que me enseñaron mal. Que no fue tampoco tan mal. Porque también enseñamos mal. No solamente nos enseñaron, enseñamos. Pero estamos en ese proceso de permanente desarrollo y crecimiento. Entonces no hay necesidad de cortar de un tajo todo eso, decir adiós, no, otra vez Jesús. No empieza a hablar mal de los profetas y de la ley, de Moisés. No, coge a Moisés con pinzas. Porque tampoco es que dice y no más. No. Coge a Moisés con pinzas, pero hay respeto. Y después viene la transfiguración. En la transfiguración aparece Moisés, Elías y Jesús. ¿Quiénes son? Ustedes saben que el Antiguo Testamento no se divide para los judíos como lo dividimos nosotros, ¿no? Ley, historia, profetas menores, profetas mayores y sapienciales. No, los judíos lo dividen en ley, escritos y profetas. Entonces, la ley, Moisés, y los profetas, Elías. Ahí está todo. Y viene la voz y dice, a este escuchar. ¿Oyó eso? ¿Qué hizo Moisés y Elías? Se rascaron la cabeza, dieron la espalda y se fueron. Y decía yo en estos días, pobre Moisés, ¿no? Cuando va a morir, el Señor lo lleva al monte y le dice, mire la tierra, mijo. ¿La vio bien? Allá no va a entrar. Entonces, antes de morir, le muestran lo que no va a poder disfrutar. Y vuelve la transfiguración y no lo dejan hablar. A este oír. Oigan lo de la transfiguración. Entiendo como si fuesen los discípulos que estaban ahí con acompañando a Jesús, más no para Elías, tampoco para Moisés. No, y fue para los discípulos. ¿A quién tenían que escuchar los discípulos? A Jesús. Por encima de Moisés y por encima de Elías. Eso para un judío. Por eso explica la persecución de las sinagogas hacia los cristianos. Cuando se escribe el Evangelio de Mateo, cuando se escribe Marcos, la persecución está en su punto más álgido.
persecución de sinagogas hacia los cristianos, porque es que era un desconocimiento muy abierto de sus santos mayores. Les decía, ahí están, los vieron bien, a este oí. Hay una reinterpretación de la ley y los profetas, que es lo que hace Jesús también. Bueno, entonces estamos listos para redondear este asunto así. Porque ya vemos, entonces, teología de la ternura tiene que ver con una forma de reinterpretar tiernamente mi relación con Dios, una espiritualidad más tierna que viene en contradicción a una espiritualidad muy rígida, muy fanática, muy estricta y muy agresiva. Entonces, una espiritualidad tierna es que sea más parecida a la de Jesús. Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Eso es muy aburrido, porque ahora estamos en fiesta. Vendrá el día cuando el novio les sea quitado y ayunarán, pero ahora estamos en de fiesta. Entonces lo critican por comilón y bebedor. Pero es la espiritualidad de la comilona y la bebida. Siempre que Jesús habla del reino que viene, es un banquete. Y citó a todos, y como no quisieron venir, se fregaron. Traigamos a cojos, lisiados, todos, y hagamos fiesta. Pero es fiesta. Solo que pasados unos siglos, el cristianismo, sobre todo después de San Agustín, se tira a la fiesta. Y comienza a volver la espiritualidad muy rígida. Y dicen los estudiosos que después del siglo III, sobre todo el IV, la espiritualidad tuerce un poco su horizonte, su razón de ser. Antes era combatir el sufrimiento y a partir de San Agustín y otros es combatir el pecado. Hay un cambio muy grande, ¿no? Y uno se pone a ver, revisemos otra vez los 4 evangelios. ¿A Jesús le interesó combatir el pecado o el sufrimiento? Mírenlo a ver. Parece que combatió el pecado en cuanto el pecado trae sufrimiento, pero no era un moralista. Quien intenta combatir el pecado es Juan el Bautista. Por eso la pugna entre Juan y Jesús. Y hubo pugna hasta el final y Jesús se retira del movimiento de Juan. Porque es que mire Juan y mire a Jesús. Así que se retira del movimiento de Juan, eso no entiendo. Jesús forma parte del movimiento de Juan. Juan lo bautiza. Pero hay una ruptura. Y Jesús escoge otro camino. Pero comienzan a darse las pugnas porque el movimiento de Juan y el movimiento de Jesús comienzan a crecer los dos. Entonces los discípulos de Jesús le dicen, Señor, allí hay los discípulos de Juan que están bautizando, ¿se lo prohibimos? Pero había tensión, lo que pasa es que nosotros no hemos atendido ese tema. Juan versus Jesús o Juan junto a Jesús. Señor, están bautizando al otro lado. ¿Se los prohibimos? No. El que no está conmigo está contra mí, dice eso. No, pero sí hay esa pugna. Porque Juan tiene una forma de vivir la fe muy distinta a Jesús. Juan es rígido. Juan come solamente ciertas cosas, Jesús come de todo. Juan no se reúne con víboras. Jesús se acerca a las víboras, critica a los fariseos, pero las víboras que más pecaban para esa sociedad come con ellos. Entonces hay dos formas diferentes de vivir la fe que se mantienen hasta hoy. Lo que pasa es que con el transcurrir de los siglos ganó Juan el Bautista. Juan vence a Jesús. La espiritualidad de Juan vence. Es una espiritualidad más rígida, más estricta, quema al hereje, persigue al pecador, juzga al culpable y gana Juan. ¿Ves? Pero esto de la ternura trae su cuento, trae su cuento. Si ustedes quieren, yo aquí les recomiendo libros que no van a leer nunca, pero yo sigo recomendando. Mire, si quieren leerse no que ustedes iban a leer, yo conozco Renuevo. Mire, si ustedes quieren leerse
ahora para el fin de año, hacerse un regalo lindo, tierno. Vaya a la librería, dígale que eso hago yo muchas veces, dígale que se lo empaquen en regalo para usted mismito. Y disfrute ese libro. El autor se llama José Antonio Pagola. Aproximación al Jesús histórico. Eso es una joya. Son más o menos unas 350 páginas. Lo puede descargar gratis, pero yo le digo, cómpreselo. Simbólicamente tiene su efecto también. Cómpreselo y léaselo este fin de año. Aproximación histórica al Jesús histórico. Aproximación histórica al Jesús. Busquen ahí mejor para tener el nombre exacto. José Antonio Pagola, Jesús histórico, y aparece el título. Mire, léanse ese libro porque con ese libro fui yo descubriendo muchas cositas que uno a veces pasa por alto. Entonces esto de Juan el Bautista y Jesús se lo explica muy bien. Te va mostrando, por ejemplo, también la pugna que hay entre Jesús y los discípulos. Yo no había captado bien eso. En el Evangelio de Marcos los discípulos quieren ir por acá y Jesús dice, no, es por acá. Noten la espiritualidad y la teología de los discípulos y noten la teología y espiritualidad de Jesús. No se ponen de acuerdo. Los niños se acercan, ellos los quieren sacar. Él se quiere ir a la cruz, Pedro le dice que allá no se vayan. Hay una pugna. Por eso en el Evangelio de Marcos, ponga mucha atención cuando Jesús elogia a alguien. Porque en ese Evangelio Jesús se mantiene peleando con los discípulos. Ustedes no me entienden. Ponga cuidado a quienes elogian. Porque a quienes elogian, eso va con signo de admiración. Elogia a quienes en ese momento nadie elogiaba. Elogia, por ejemplo, a una mujer que llega y trae el vaso de alabastro, lo quiebra y en un gesto bastante erótico, Cantar de los Cantares, acaricia los pies de Jesús con sus cabellos, con su cabello. Y dice, esta entiende lo que estos tipos no han logrado entender. Yo les he hablado de la muerte y no les entra en la cabeza. Esta me está preparando para el sepulcro desde ahora. Por eso, cada vez que ustedes prediquen este evangelio, menciónenla a él. ¿Se acuerdan? ¿Cómo quedaron los discípulos? Claro, pero es que Marcos viene discutiendo con ellos. Siempre se la va discutiendo. Después vienen los niños y Jesús los acerca. El que no se hace como uno de ellos, ¿a quiénes elogia? A los niños. Entonces elogia a niños, elogia a mujeres, y vienen otras parábolas donde elogia a los paganos, el buen samaritano. ¿Ves? Entonces hay que ir, ¿cómo se llama el libro? Jesús, aproximación histórica. Jesús, aproximación histórica. Aproximación histórica, gracias. Jesús, aproximación histórica, editorial, Verbo Divino, estoy casi seguro. Verbo Divino lo vende. No, pero Verbo Divino lo vende. Sí, son los únicos que lo venden acá en Colombia. Es la mejor librería. Sí. San Pablo también, pero sobre todo en Verbo se consigue. San Pablo, qué lástima, cómo ha puesto de pobrecita, ¿no? Sí, porque no traen de España, sino solamente lo que tienen acá. Es la mejor ahora. Sí. 13 o Caracas. Caracas, hay una en la Caracas con, 49. 49 en la esquina. La mejor librería teológica es esa. Ahí me compré el de la paciencia. Editorial católica y autor anabautista, evangélico. La editorial Sigue me saca muchos autores protestantes. Sí. Es Verbo Divino la editorial. Sí, es Verbo Divino. No, eso es una joya de libro. Además es un libro lindo. En su formato físico, agradable. Una pasta hermosa, unas hojas, una letra. Es un buen regalo para Navidad, yo creo. Bueno, entonces estamos listos. Vamos a tomar como ejemplo de la ternura la crianza, con la advertencia de que no podemos pensar que la ternura es solamente para niños.
No, como ejemplo. Pero pudiéramos hablar del lugar de crianza con ternura, de pedagogía de la ternura. Diana tenía mucho interés en gerencia de la ternura, o gerencia y ternura, iglesia y ternura, eclesiología de la ternura, o espiritualidad de la ternura. Serían temas, pero tomemos como ejemplo lo que en la organización a la que sirvo estamos trabajando, que es la crianza. Como ejemplo, ¿está bien? No como única aplicación. ¿Quién no lee? Porque aquí creo que encontré un buen resumen de a qué nos referimos con esto de la crianza con ternura. ¿Quién no lee, por favor? La crianza con ternura es una revolución cultural que anima el crecimiento humano de la niñez. Esta revolución se cultiva desde relaciones de amor inquebrantable, monitoreo de la vida y reivindicación política del derecho al cuidado de una niñez libre de violencia y plena de amor. Entonces, vamos despacio. ¿Qué le llama la atención? Florecimiento humano. No me gusta tanto la palabra florecimiento, viene del inglés. En el inglés se habla de florecimiento humano como desarrollo humano. Ya en la Real Academia está florecimiento como despertar, crecer saludablemente, desarrollarme saludablemente. Entonces, dejo la palabra tal cual, pero me hubiera gustado encontrar otra. Es una revolución cultural. Porque estamos diciendo, si las revoluciones políticas no logran cambiar de fondo las cosas, la revolución tecnológica, las industriales, las culturales, aquí estamos frente a las culturales, apuntan a las formas en que vivimos. Esas tendrían que ser las revoluciones a las cuales apostáramos nosotros. Una revolución que comienza por la casa, va creciendo en la comunidad del barrio, llega a la escuela, pedagogía, lugar de trabajo e iglesia. Es decir, una revolución de abajo hacia arriba. Nadadito perro. ¿Se acuerdan? Poco a poco, pero vamos, ¿cómo hizo la iglesia del primer siglo? Por eso Pablo dice, amos, traten a su mundo laboral. Pastores, no se aprovechen de su mundo eclesial. Papás, no llamen a ir a sus hijos mundo familiar. Escoge esos sectores donde se vive la vida. Porque si logramos cambiar las formas de vivir, podemos aspirar a una sociedad distinta, sin dejar de trabajar por las instancias políticas con mejores políticas públicas. Sí, las dos al mismo tiempo. Por eso dice aquí, es reivindicación política también del derecho al cuidado de la niñez. Que no solamente nos quedamos en la casa cuidándonos y amándonos, sino que luchamos para que haya unas políticas que ofrezcan unos marcos jurídicos, sociales y políticos donde los niños sean cuidados. Es decir, que me preocupa no golpear ni quemarle las manitas a los niños porque no hizo la tarea. Pero me preocupa que hay otros que no teniendo los principios que yo tengo lo están haciendo. Entonces que haya una política que lo prohíba. ¿Ves? Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Algo más que le llame la atención? Se cultiva desde relaciones de amor. Ahí. Y de amor con el texto de Roberto, inquebrantables. Bueno. En la perspectiva que nosotros estamos desarrollando en World Vision, estamos trabajando 3 ángulos de la ternura. Para cada uno de estos tenemos metodologías y talleres. Primero, hay una perspectiva en desarrollo, perdón, en ternura tenemos una perspectiva de desarrollo, es decir, algo mucho más amplio, que incluye 3 dimensiones. Es una perspectiva que humaniza nuestra respuesta ante la violencia para que sea algo más que un proceso técnico, que el desarrollo no se vuelva solo un proceso técnico, porque el desarrollo muchas veces se volvió proceso técnico de educación, medicina, vacuna, escuela. No, tiene que ser más humanizado, que humanice los procesos de desarrollo y de trabajo social de la iglesia. Sí, trabajo social de la iglesia. No es solamente poner la odontología, no es solamente poner la escuela, no es solamente cuidar los viejitos.
ese proceso tiene que tener relaciones humanizadas. Segundo, que reconozca la dimensión afectiva que tiene el trabajo social, el desarrollo, tiene una dimensión afectiva, no solamente política. Y que movilice a la solidaridad. ¿Ves? Por eso tiene dimensión política. Yo les paso todo esto, ¿no? Ya me dicen que se lo enviaste. Ya varios lo recibieron. Pero les voy a dejar todo esto. Entonces, tenemos un taller. Yo ahora les voy a dejar el nombre de la persona que ustedes pueden contactar para los 3 talleres. Los talleres pueden demorar 2 días o 5 días. El primer taller se llama Bálsamo de la Ternura. ¿Qué trata Bálsamo de la Ternura? La restauración de las heridas personales y sociales que hemos sufrido en nuestra primera infancia, en nuestros primeros años de vida, entrar a tratar eso. O sea, es como la dimensión psicológica. Esto se trabajó con psiquiatras y psicólogos y trabajadores sociales. Es en esos 2 días entrar a revisar nuestra historia de vida. A veces hemos olvidado cosas, ¿cierto?, que marcaron nuestra vida. Entonces, la ternura no es solamente una forma de práctica, sino de sanar recuerdos, de práctica presente, sino de sanar recuerdos pasados, para que nos sea más fácil la práctica hoy en día. Pues sin eso es imposible. Esos golpes, los insultos, abusos olvidados. Sí, los dejamos ahí debajo del tapete. Entonces, durante ese primer taller, Bálsamo de la Ternura, se da ese enfoque. Pero viene otro. Bueno, entonces la ternura me invita a nuevas formas de relacionarme. ¿Eso lo enseñan? La respuesta es sí, hay que aprenderlo. Porque así como aprendimos a relacionarnos de otra forma, lo aprendimos desde la casa, hay unas formas de enseñarle a los papás y a las mamás cómo disciplinar sin golpear, sin insultar y sin nalguear. Cómo resolver conflictos con la esposa sin gritar, sin insultar y sin salirse de la ropa. Entonces, ese segundo taller te da capacidades de cómo relacionarnos de una manera tierna. La construcción de capacidades que promuevan un nuevo estilo de vida caracterizado por la ternura y la solidaridad. Y viene el tercero. Este sería como el nivel educativo. Y viene ahora el nivel político. Ese tercer taller se llama La fuerza insurgente de la ternura. La movilización solidaria a favor del derecho a la protección ante todas las formas de violencia, procurando cambios culturales y estructurales. Por lo que yo les decía, sanamos el pasado, desarrollamos relaciones diferentes, pero tratamos de que la sociedad también tenga unos marcos sociales, jurídicos, políticos, que aseguren los mínimos indispensables para que haya respeto por la niñez. En eso estamos avanzando. Lo que pasa es que quienes trabajamos mucho en esto, olvidamos que una política no te cambia esto. La política pública tiene que ir de la mano con esto. Por ejemplo, te dicen es prohibido golpear a un niño. Bueno, vaya enseñándoles cómo se puede con esos niñitos terribles de las pataletas que ya conocemos, qué hacer. Que la gente no ha aprendido cómo. Es que ya, pues sí, yo le dialogo, pero cuando se pone terco y grosero, de un correazo lo calmo. ¿Hay otra forma? Sí, hay otra forma. Otro correazo. Yo le vendo una correa. Yo le vendo una correa distinta. Pero ves, hay que aprenderlo. Entonces va de la mano. Entonces tenemos Bálsamo de la Ternura, Escuela de la Ternura y Fuerza Insurgente de la Ternura. Escuela lo hicieron educadores en Costa Rica. La parte política la hicieron sociólogos y otros en Salvador. Esta no he podido recordar lo que le hicimos. Bueno, eso lo está ofreciendo World Vision, lo está ofreciendo
a través de iglesias católicas, evangélicas. La Iglesia Católica está sabiendo aprovechar muy bien esto. Cáritas, Fe y Alegría, estamos trabajando con ellos. Y tuvimos una promoción de todos estos temas teniendo un evento simbólico que llamamos Caminata Huellas de la Ternura. Comenzamos en México, en Tijuana, donde está el muro, y terminamos en Buenos Aires. Y pasamos país por país, país por país, país por país, promoviendo Huellas de la Ternura. Y cuando había la caminata, en cada país dábamos uno de estos 3 talleres. Aquí lo tuvimos, creo que fue en noviembre del año pasado, se unió la alcaldía, estuvimos en el Parque Bolívar. Habían como unas 15,000 personas. Entonces salieron escuelas, salieron movimientos sociales, iglesias evangélicas, no muchas. Ahí teníamos el problema que era domingo a las 9 de la mañana. Entonces, bueno, pero en muchos países dimos prioridad a Iglesia Católica por todo el entusiasmo que ellos tenían. Invitamos a iglesias evangélicas también. O sea, el que llega, llega, y el que primero aprovecha, aprovecha. Entonces vamos con los que hay que... Sociedad es sociedad, y vamos promoviendo esto que es una revolución cultural. Vamos a hacer un segundo evento. Ahí vamos a tener más en cuenta comunidades evangélicas. Eso de haberle dado un poquito más de énfasis a la Iglesia Católica fue porque la Iglesia Católica abrazó esto con un entusiasmo. Entonces, en El Salvador teníamos siempre un embajador en cada país. Ese embajador recibía una cometa que llamábamos la cometa de la ternura, la recibía en el país de donde venía y la traía al país nuevo y la entregaba al que iba. Aquí el embajador fue Santiago Benavides, el cantante, ese fue el embajador. Santi. Entonces él recibió la cometa, cantó allí en el parque, ahí frente al Capitolio, y entregó la cometa en Ecuador. Entonces íbamos, pero en El Salvador el embajador era un cardenal católico y quiso que eso entrara a la basílica. Y yo dije, ahí los evangélicos no le van a entrar. Entonces, si ellos lo están acogiendo con tanto entusiasmo, ellos decían, ¿cómo hacemos, pastor, para que esto sea también evangélico? Y yo los veía que quitaban cosas y le ponían... No, es como muy difícil. Yo creo que a la basílica no va a entrar así usted le quite. Vamos a buscar otras formas de involucrar. En Costa Rica se involucró el gobierno. Entonces estuvo UNICEF, estuvo la alcaldía de San José, hicimos un acto, un obispo hablé yo, estaba el hospital de niños. Entonces marchábamos, hacíamos bulla, era un asunto de posicionamiento del tema frente a los medios de comunicación, pero viene ahora la caminata 2.0. Entonces ahí vamos a sacarla un poco de la basílica y ver cómo la hacemos más neutra, ¿no? La de Costa Rica fue muy neutra, porque en ese momento había una acusación contra un obispo acusado con esto de la pedofilia, y UNICEF dijo, si ese obispo va a estar, nosotros nos salimos. Entonces la hicimos más neutra religiosamente hablando, pero sí tuvimos el acto de oración al inicio. Bueno, la persona a quien le pueden escribir es Jefferson con una sola F, Jefferson Raya Rodríguez, ¿cierto? Jefferson Rodríguez. Jefferson, rayita abajo al piso, Rodríguez. Jefferson, Con J, como va sonando con F, una sola, Jefferson, sí, porque lo escriben de muchas formas. Jefferson, guión al piso, Rodríguez, @ W de Willy, V de vaca, I de iglesia, World Vision International, .org. W de William, B de vaca, I de iglesia, .org. Él es mi compañero de área aquí en Bogotá. Él es un pastor de Asambleas de Dios, joven, y él coordina estos procesos de formación. Jefferson Rodríguez, WVI.
Entonces se hacen acuerdos. Otro dato que les puede interesar. La próxima semana, 5 de septiembre, es esta. Empieza un diplomado en crianza con ternura. Es un diploma. Venga, Isabelita, lo estábamos esperando. No vamos a empezar esperando. Digo, no vamos a empezar con las empanadas, porque la clase sí empezó a rápido. Bienvenida. Entonces, miren, es un diplomado universitario. Tiene como 5 módulos. Uno de los módulos es Teología de la Ternura. Y lo que estoy enseñando aquí, yo lo voy a enseñar allí también. Es un módulo virtual. Tiene 5 o 6 módulos y se hace con la Fundación Universitaria Bautista de Cali, que era el Seminario Bautista Internacional. ¿Cómo averiguarse esto? Ahora, después del receso, yo les pongo aquí la información. ¿Les parece? Sí. La ponemos ahí. Entonces, es un diplomado. Ese es un diplomado con profesores colombianos. Ana Greber va a enseñar un módulo, la otra editora del libro. Entonces, y va a tener un reconocimiento universitario, nivel de diplomado. Son recursos, como les dije, vamos a poner recursos. Como ven, el libro es solamente un ladrillito más, porque están estas metodologías. Ahora estamos trabajando una investigación en espiritualidad de la infancia con enfoques de ternura. Hay investigaciones sobre, ya les dije ayer, la repercusión que tiene la agresión en primera infancia en el mundo laboral y académico. Todas esas investigaciones se pueden descargar. Otra investigación que hicimos fue sobre percepciones de la violencia. Todos son recursos para esto. Y me gustó mucho porque la investigación de percepción de la violencia era usted cómo percibe la violencia, ¿ha aumentado o ha bajado? La mayoría perciben que ha aumentado. Vamos a ver las estadísticas. Sí, ha aumentado. La percepción corresponde con la realidad. Otra pregunta. ¿Usted percibe que la violencia se da dentro de la casa o fuera de la casa? ¿Dónde se da? No, se da en las calles, se da afuera. Vamos a ver la realidad. Más adentro. Entonces el contraste entre cómo percibe. A veces tenemos una percepción equivocada. Y para evangélicos la pregunta sería, ¿usted percibe que pasa más entre gente no evangélica o evangélico? Entre no evangélicos. Vaya a ver la realidad. En algunos pasa igual, en otros pasa menos, pero no mucho, y en otros pasa más, dentro de hogares evangélicos. Bueno, entonces esos son recursos que se pueden también descargar. Vamos a parar en 5 minutitos. Ahora, en el caso ya de combinar lo de ayer con lo de hoy, pues hay un método que aprendimos de las teologías latinoamericanas que dice que uno para hacer teología, primero vea la realidad. ¿Se acuerdan lo de ayer? Ubíquese para que no comience a hablar de una teología que no aplica a una realidad concreta. Vea las estadísticas de violencia, violencia intrafamiliar, disciplina para niños y niñas. Vea la realidad. O sea, ese es el momento que llaman los teólogos el momento sociológico. Con esa realidad, pregúntese qué dice su fe. Entonces viene el momento hermenéutico. ¿Cómo interpreto esta realidad a la luz de mi fe? Aquí veo, aquí juzgo. Juzgar es interpretar a la luz de mi fe esta realidad. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que Dios manda? ¿Eso es lo que Dios enseña? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la fe? Ahí estoy haciendo el juicio teológico, hermenéutico. ¿Y todo eso para qué? Para actuar. Si frente a esta realidad lo que Dios pide y la fe pide es esto, tenemos que cambiar modelos de crianza, modelos de gerencia, modelos de pedagogía, modelos de relaciones políticas, modelos de relaciones sociales, pero siempre te lleva a hacer algo.
Es un marco metodológico bastante sencillo, pero poderosísimo. Ver, juzgar, actuar. Cuando los teólogos latinoamericanos empezaron con esto, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, no les sonaba muy bien, porque dejaban la interpretación teológica para un momento segundo, como que si había que partir de la realidad, olvidando el texto bíblico. Ellos decían, no, lo que pasa es que el texto me responde a esto. Y fueron juzgados por esa expresión de que la teología es un acto segundo. Se referían a esto, porque primero está el compromiso con la realidad social. Cuando yo me meto en esa realidad, me pregunto, ¿y Dios? Entonces Dios es respuesta a una realidad que te confronta. Por lo tanto, para hacer teología hay que aprender a ver. Usted podría leerse uno de los evangelios, ese es otro regalo para diciembre. Coja un evangelio y subraye donde dice Jesús vio. Jesús vio. Jesús vio. Estando en la entrada del templo, vio que una viuda pobre depositó una blanca o dos blancas. Eso eran como 20, 30, 40 pesos. Vio eso. Nadie había visto eso. A partir de lo que vio, dijo lo que dijo, pero primero vio. Porque Jesús no estaba hablando de una realidad que no correspondía, no la conocía. Incluso muchas de las parábolas dicen que eran historias reales que él había oído y las traía como formas de enseñanza de alguna lección espiritual. Que seguramente lo del hijo pródigo fue algo que pasó. La mujer que se le pierde la moneda era algo que pasaba frecuentemente, la viuda. Entonces él veía que a propósito, si a mí usted me pregunta qué es fe, ¿qué es fe? Fe es una forma de ver el mundo desde la perspectiva que la vio Jesús. Es una forma de ver, es una forma de entender el mundo, de explicarte las situaciones del mundo. De allí la importancia del ver. Entonces se ve, se juzga, se aplica. ¿Cuál es el problema de quitar el ver? Que terminas hablando de los ángeles que nadie sabe ni dónde están ni para qué sirven. Hasta que la nueva era vino y dijo para qué servían. Pero como una realidad muy distante, no muy abstracta. Bueno. Entonces, haríamos esta combinación y nos vamos a un descansito. La teología de la ternura entonces va engranando la fe con la sociedad. ¿Viste? No la deja por fuera. La sociedad, el ver la realidad y el eje ternura. Para hablar del caso, teología de la ternura. Para hablar del caso, ternura involucra esas tres. Si solamente hablo de fe y me quedo con la fe, y insisto y machaco la fe, eso se te vuelve declaración de fe. Y es muy buena. Las declaraciones de fe tienen un valor. Lo que te digo es que en una teología contextual, que ustedes han oído tanto en el renuevo, esa teología se incrusta en una dinámica más integral, donde va la sociedad y va la propuesta, en este caso la propuesta de ternura. Podríamos proponer allí también otras como paz, es otra propuesta social. Pero en el caso nuestro, ternura, pero en ese diálogo. Si quito la fe, eso podría ser el fantástico libro de Luz Carlos Restrepo, que ahora William me lo recordó, El derecho a la ternura. Hay que leerlo. Ese para la otra Navidad. El derecho a la ternura. Le decía a William, yo leí el libro hace como 30 años. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Pero no tiene fe. Nosotros hacemos un encuadre desde la fe, porque estamos hablando de una teología de la ternura. Le agregamos ese elemento que hoy es tan indispensable para entender la vida social, que es la mentalidad religiosa.
¿Cómo veo a Dios? ¿Cómo veo a Jesús? ¿Cómo veo la espiritualidad? ¿Cómo veo la iglesia? Que son instancias que te permean toda la vida social. Bueno, vamos al descanso. William nos dirá. Sí, vamos a las empanaditas tan